Buenos días. Ante todo, bueno, darle las gracias a la doctora Marisela Castro nuevamente por esta oportunidad y a la doctora Verónica Soto nuevamente, pues igualmente por pues, su cordial invitación para compartir saberes. En el día de hoy, pues vamos a tocar el tema de el abordaje práctico para la resolución de casos médico-legales. Sabemos que es un tema bastante complejo, delicado, apasionante. Bueno, vamos a compartir con ustedes material audiovisual para la mayor facilitación de la actividad. Pues es importante, antes que todo, conversar sobre este tema muy complejo, pues toda vez que hay un gran conflicto social que se puede derivar de la relación médico-paciente, puesto que este conflicto abarca matices éticos, morales, gremiales, sociales, toda vez que, por un lado, tenemos los intereses de la víctima, que es el paciente que acude ante el médico en busca de procurar, primero, de saber qué tiene, de mejorar su condición de salud, de obtener un diagnóstico, estando involucrados por el lado del paciente, evidentemente, el derecho a la vida, a la salud, a la integridad física, psíquica, emocional, toda vez que sabemos que, pues, normalmente estos casos revisten, pues en la mayoría de las ocasiones, una privación de las ocupaciones habituales. Y por otro lado, el conflicto del médico, ¿verdad? Quien tiene como misión principal, evidentemente, curar, detectar, hacer un diagnóstico, evitar riesgos, no producir daños mayores, quien tiene siempre sobre sí el riesgo de la suspensión del ejercicio de la profesión cuando ocurre un resultado dañoso que le es imputable a título de culpa. La suspensión de su licencia profesional, aunado a ello, pues la condena moral, colectiva, ética, gremial, la responsabilidad civil derivada del hecho ilícito y la obligación de indemnizar al paciente cuando evidentemente su conducta ha sido la causa de un resultado lesivo. Por lo que en este tipo de casos no es prudente, no es aconsejable hablar de casos de mala praxis médica. Lo correcto, lo ponderado, es hablar pues de casos médico-legales, toda vez que son casos que revisten una gran complejidad técnica y que a priorísticamente o ab initio se estaría prejuzgando sobre la responsabilidad médica. Para que haya una mala praxis en el sentido estricto de la palabra, debe estar acreditado una serie de elementos que involucran la responsabilidad subjetiva del galeno sobre los cuales descansa la responsabilidad o la exigibilidad de la responsabilidad a título objetivo. En este sentido, el manejo de la terminología jurídica y científica es muy importante. Toda vez que en este caso las cosas, los términos son lo que realmente son y no lo que creemos o pensamos que son. Recordemos que estamos ante un imputado, ¿verdad? Un presunto investigado, un presunto imputado profesional, todos los intervinientes de un acto médico también son testigos calificados por su profesión, son medios y órganos de prueba especializados y debemos manejar la semántica no para adornar las palabras, sino para la mejor comprensión de los hechos, del cuadro del paciente, de la conducta médica y de la resolución de esa patología. Entonces, para adecuar las palabras a un justo contexto, ¿verdad? Así como sabemos que la prescripción en materia legal es el transcurso del tiempo sobre la cual se pierde la capacidad para actuar, pues la prescripción en materia médica es otra cosa, es la emisión de un récipe, o sea, una prescripción es una indicación médica. Entonces, la semántica es importante justamente para manejar, para tener dominio del hecho y del contexto en el cual nos estamos desenvolviendo. Para ello debemos comenzar, ya conversamos sobre el conflicto social entre el paciente y el médico, saber lo que es el acto médico, ya que estamos entrando en materia. El acto médico es todo aquello que comprende una serie de acciones, de maniobras, de procedimientos, de intervenciones, de prescripciones realizadas directamente por el galeno sobre el paciente, con el fin de curar, pero que eventualmente pueden afectar su vida, su salud y su integridad física. En este sentido, debemos conocer también lo que es la lex artis.
Este acto médico es voluntario e intencional sobre el propósito de curar, pero evidentemente en algunas ocasiones el resultado puede ser el que no es querido, el que no es previsible, y estaríamos entrando entonces en otros temas que atañen ya directamente a la responsabilidad médica. ¿Qué es la lex artis? La lex artis es el conjunto de reglas de conocimientos científicos que impera en un determinado momento. Este es el criterio valorativo de la conducta o de la actuación médica, pero esta lex artis no es, que es la ley del arte de la ciencia médica, así como hay una lex artis para el ejercicio de la profesión de abogado, de arquitecto, de ingeniero, hay la lex artis médica, es el criterio sobre el cual siempre se va a estar valorando la conducta médica para decir si el médico actuó con la suficiente diligencia, sapiencia, atención, asistencia médica, y que esa lex artis no es estática, sino que es evolutiva y exponencialmente avanza, igualmente como avanza el conocimiento científico, la aparatología médica y los nuevos criterios cambiantes de la medicina. Entonces, el abogado es lego en medicina y el médico, en principio, es lego en derecho. Entonces, ¿qué se debe hacer aquí? Aparte de conocer la terminología, debe formarse un estrecho binomio entre el médico y el abogado que va a facilitar su derecho a la defensa y la mejor comprensión de los hechos y la mejor presentación del caso para garantizar asimismo el sagrado derecho a la defensa. Ahora, la lex artis es un concepto sobre el cual va a estar girando permanentemente la evaluación de la conducta médica. Debe tomarse en cuenta las condiciones del paciente, el estado propio del paciente, si es un medio rural, si es un medio urbano, si hay acceso a las medicinas, las condiciones incluso propias del centro hospitalario donde se preste la asistencia médica. Entonces, en este sentido, la lex artis es ese criterio valorativo que es cambiante con el progreso de la medicina, y sobre el cual se va siempre a atender para calificar si el acto médico está efectuado o no con la técnica normalmente requerida y lo que es exigible para acreditar su responsabilidad médica. Este criterio es dinámico, es evolutivo. La lex artis, por definición, es el deber ser médico, el deber ser científico. Ahora, si el acto, si el tratamiento médico, si la conducta médica se realiza con la debida diligencia y cumpliendo todos los parámetros, todos los estándares de la lex artis, se excluye la parte subjetiva del tipo penal y la imputación objetiva, porque como ya lo dijimos, pues el acto médico es voluntario, intencionado para curar. Lo que no es intencional es el resultado cuando es dañoso para la vida y para la salud del paciente. Debemos también igualmente conocer lo que es la iatrogenia, que es un concepto que está muy ligado a la resolución de estos casos médico-legales. Hay dos tipos de iatrogenia. La iatrogenia es un daño médico, pero debemos diferenciar la iatrogenia positiva de la iatrogenia negativa, que es la que sería esta última equiparable propiamente a la mala praxis médica, a lo que conocemos como mala praxis médica. La iatrogenia positiva es un daño que efectivamente puede presentar el paciente, pero es un daño inocuo, sin relevancia penal, porque son las consecuencias inherentes al debido acto médico, al correcto acto médico bien realizado, pero que tiene unas consecuencias previsibles, pero que son inevitables y van directamente y atañen directamente al acto curativo. Como son esperables, no generan responsabilidad penal. Por ejemplo, la sedación, después de que el paciente despierta, pues hay un estado de sedación, de letargo y adormecimiento de los sentidos, alergias propias a una reacción medicamentosa que está prevista y está dentro de las prescripciones médicas. Por ejemplo, la fractura de un hueso para generar callo con fines curativos. Así tenemos también, por ejemplo, en los casos de tratamientos de cáncer, la radioterapia, la quimioterapia, producen unas secuencias colaterales en el organismo, pero que son esperables y previsibles y no generan responsabilidad penal. Hay una baja en el conteo de glóbulos, pero es inherente a ese acto médico bien debido, realizado, pero que produce estas consecuencias perjudiciales que son necesarias para el fin último, que es la curación. Esta iatrogenia, que se llama positiva, no genera ningún tipo de responsabilidad penal.
Por el contrario, la iatrogenia negativa se produce cuando se produce un resultado dañoso, pero ya se puede imputar a título de acción, a título de omisión culpable por encuadrar la actuación médica en alguna de las 4 fuentes de responsabilidad penal, bien sea por imprudencia, por negligencia, por impericia profesional o por inobservancia de las leyes y reglamentos que rigen la conducta médica, lo que traduce finalmente en una mala praxis médica. Ahora bien, para continuar, ya sabemos lo que es la Lex Artis, que es un criterio progreso, un criterio evolutivo, y que es el deber ser científico. La iatrogenia positiva y la iatrogenia negativa, también pues conversamos sobre lo que era. ¿Cómo se debe abordar? ¿Qué debemos hacer ante la resolución judicial de un caso médico legal? Que es obviamente un caso siempre delicado. No hay caso fácil y en materia médico-legal, bueno, menos que menos. ¿Cómo se aborda la resolución de este caso? Bueno, primero, el fiscal, el defensor, incluso el juez, debe tener un estudio pormenorizado, detallado, de las condiciones de ingreso del paciente, de conocer cuál es el cuadro patológico del paciente. Estos son los hechos. Esta sería la columna vertebral de la investigación. La sintomatología presentada, conocer esos términos importantes para saber qué es la enfermedad que presentaba el paciente, determinar cuál fue el acto médico cuestionado, cuál fue la conducta médica y su relación directa con el resultado, para saber cuál es el punto de origen de la actuación médica que se está cuestionando. Si fue en el diagnóstico, si fue en el pronóstico, si fue en la elección del tratamiento o de la cura, o si fue en la ejecución de un procedimiento médico. Hay que analizar las causas, los medios y las consecuencias. En este sentido, es perfectamente viable consultar la opinión de otros médicos, inclusive para determinar si la especialidad de esa persona, de ese médico que se está cuestionando era la correcta, consultar especialistas en el área médico, el estudio de todas las documentales presentadas pues en actas que corroboren o no la versión del médico tratante. Hay que conocer cuáles fueron todos los intervinientes de ese acto médico, si fue un cirujano, primer ayudante, un segundo ayudante, el anestesiólogo, el intensivista, los enfermeros, los circulantes, los intensivistas, los perfusionistas, todas las personas que hayan estado involucrados en el acto médico de primera o de segunda mano, para encontrar los puntos de coincidencia con las versiones dadas o por otro lado, pues las divergencias, ¿no? Y presentar una propia teoría del caso en el sentido para poder orientar la investigación, bien sea al órgano policial, al juez, al fiscal del Ministerio Público y finalmente al juez, para establecer si el acto médico fue debidamente realizado, que se prestó toda la atención, todos los cuidados, toda la diligencia, o que por el contrario, el resultado se debió a un hecho fortuito, a un hecho sobrevenido, o bien se pudo deslindar la actuación del representado, del médico, con otros intervinientes o con el centro hospitalario para determinar si en este caso me dio el hecho de un tercero, un hecho fortuito, una fuerza mayor, la no exigibilidad de otra conducta, el propio hecho de la víctima, que también se puede dar en este caso, y poder entonces finalmente pedir, solicitar al titular de la acción penal todos los actos, todas las diligencias propias de la investigación, muy especialmente la práctica de los peritajes altamente calificados de organismos competentes que puedan calificar la conducta médica de correcta o de incorrecta. Es importante para ello la elaboración de la teoría del caso, el correcto manejo de los hechos y el dominio de la terminología médica. Ahora bien, es importante determinar desde dónde nace hasta dónde termina la responsabilidad médica. Tenemos que en esa fase de la relación médico-paciente, el primer acto que emite un médico es el diagnóstico. Desde aquí nace la responsabilidad médica, desde la emisión de un diagnóstico, que es el establecimiento del tipo, la determinación del tipo de patología que presenta un paciente, dada su sintomatología, y esto lo hace el médico a raíz de la recolección de todos los datos posibles a través del examen físico del paciente, que es lo que llaman la clínica, el interrogatorio previo, que se llama la anamnesis, donde se verifican los antecedentes personales, los antecedentes familiares del paciente,
su talla, su peso, todas las alergias, todos sus antecedentes previos, se ordena la realización de unos exámenes complementarios, ¿verdad? Con aparatología médica, que puede ser los RX, los ecosonogramas, las tomografías axiales computarizadas, electrocardiogramas, resonancias magnéticas, en fin, todo el elenco de exámenes que se requieren para arribar a un diagnóstico definitivo. En este sentido, tenemos que diferenciar que el médico puede emitir un diagnóstico presuntivo, un diagnóstico inicial, y una vez que se ha corroborado con la clínica y en los exámenes complementarios, puede arribar a un diagnóstico definitivo. ¿Cuáles son las consecuencias de un mal diagnóstico? Desde aquí puede empezar a estudiarse la responsabilidad médica. Un error en el diagnóstico puede, por un lado, empeorar las condiciones iniciales de ingreso de un paciente. Si hay un mal diagnóstico, evidentemente, lo más seguro es que haya una mala elección de la cura o de la terapéutica. Y, peor aún, no remitir esa patología, ese cuadro del paciente a una interconsulta o a una derivación, es decir, al especialista correspondiente. Desde aquí se puede comenzar pues a estudiar la conducta médica. La elección de la cura o del tratamiento, la segunda parte, si el médico decidirá si la cura indicada es una simple terapéutica, la prescripción de farmacología, o una intervención, para lo cual debe escoger la técnica o procedimiento más avanzado, menor invasivo, con menor riesgo para el paciente, más actualizado con el conocimiento médico. El pronóstico es la tercera fase, es la mayor o menor probabilidad de avance, de evolución o de empeoramiento de la enfermedad por la interpretación de los datos que en ese momento dispone el médico, de acuerdo a toda esa cantidad de datos recogidos. Y la última es la ejecución del procedimiento. En muchos casos, el diagnóstico es correcto, la elección de la cura o el tratamiento es correcto, el pronóstico también es adecuado, pero en el momento de la cura, de la intervención, puede ocurrir una incorrecta ejecución de un acto médico por un acto de mera mano, por un error profesional en el momento que puede conducir, en el caso de unas intervenciones, a la lesión de un órgano sano, a la mutilación, a la eliminación innecesaria de un órgano que está perfecto. Normalmente esto es por inexperiencia, por impericia profesional, a veces es por descuido, a veces por hechos que surgen en el acto operatorio. En cualquiera de estas etapas es dable hablar de error médico y de allí se determina la relación de causalidad directa con el resultado, que realmente viene siendo el kit de toda la investigación criminal en estos casos, determinar la relación de causalidad. Puede ser que haya en algunos casos imprudencia, negligencia, impericia, pero no se produjo un resultado. Como no hay relación de causalidad, no se puede hablar de responsabilidad médica a título de culpa. Y esto es importante determinarlo, porque en sentido penal, y ya lo sabemos, la realización del tipo objetivo, ¿verdad?, de las lesiones o del homicidio culposo para que pueda dar lugar a la responsabilidad médica a título de culpa, es por no emplear la debida diligencia. Sabemos que no hay una intencionalidad para lesionar o matar, pero el médico que incumpla con su deber objetivo de cuidado y que ponga en riesgo evidente la vida, la salud, o la integridad física del paciente por una falta, por un defecto en su conducta, por un error profesional, pues entonces será responsable, habrá responsabilidad médica penal en este caso. Recordemos una vez más, el acto médico, como todos los actos de la vida, de todos los profesionales, es intencional, voluntario y consciente respecto al hecho de sanar, pero no hay intencionalidad o dolo en cuanto al resultado lesivo. Entonces aquí pues debemos identificar obviamente las 4 fuentes de responsabilidad penal a título de culpa, que son las clásicas que todos conocemos: la imprudencia, negligencia, la impericia y la inobservancia de las leyes y reglamentos, que en el caso que nos ocupa serían las leyes y reglamentos que regulan la conducta médica, la ley del ejercicio de la medicina, el código de deontología médico-forense, y el Código de Instrucción Médico-Forense, que está vigente cuando atañe evidentemente a los dictámenes médicos de los legistas, de los médicos legistas al servicio pues del Estado venezolano, y que son órganos auxiliares de la Administración de Justicia,
como el médico forense, el médico forense, el médico anatomopatólogo forense. En este sentido, entonces, tenemos que la imprudencia, que es la primera fuente de la responsabilidad penal a título de culpa, equivale a un actuar ligero, desmedido, despreocupado, cuando el galeno con su actuación crea o afronta riesgos innecesarios porque se procede de manera apresurada, ligera o temeraria, aumentando las condiciones de riesgo del paciente. Como sabemos, es una conducta positiva, es una acción, es un hacer. Es un ejemplo, claramente, pudiera ser cuando un médico, a petición de un paciente, practica dentro de un acto quirúrgico para tratar una dolencia principal y, por ejemplo, hace una intervención estética corriendo el riesgo de agotar el tiempo operatorio y el tiempo, pues, de sedación del paciente. El tiempo de sedación quirúrgica. En este sentido, pues, sería una manera imprudente de actuar porque está aumentando un riesgo y eso no le es dable al médico, no puede aumentar los riesgos existentes. La negligencia, por otro lado, por su parte, es una conducta negativa, como sabemos, es un no hacer, es cuando no se hacen los actos debidos y necesarios para prevenir o neutralizar los riesgos. Y lo que se viola aquí es el deber objetivo de cuidado, de atención y de cuidado. La desidia es la desatención, es la pereza psíquica, es el no hacer lo que estás obligado a hacer. El típico caso cuando se dejan gasas, instrumentos, pinzas, material quirúrgico dentro del cuerpo del paciente, no se desinfectan pues el instrumental necesario, o dejar en manos del paciente que se practique la cura, que se inyecte el mismo, que se haga un autoprocedimiento para lo cual el paciente no está preparado. La impericia, por su parte, es la falta de destreza, de conocimiento técnico necesario, porque la sola titulación, el solo título, no le confiere al galeno entonces, toda la capacidad necesaria, se adquiere con el tiempo, con la experiencia. Entonces, el galeno debe examinar en primer término su propia capacidad para llevar a cabo determinada operación, determinado procedimiento. De acuerdo, pues, debe revisar, debe autorrevisarse si sus conocimientos están actualizados, superados o desechados justamente por la lex artis que le impide estar actualizado en el momento vigente. Por lo tanto, no se castiga la impericia por no saber, porque se presume que todo médico sabe, sino por no saber lo que normalmente le es exigible al promedio de los médicos con la misma competencia, con el mismo nivel de preparación, con la misma capacidad. Es lo que se le exige al común de los médicos, ¿verdad? De acuerdo a los conocimientos y las técnicas a su alcance. La inobservancia de las leyes y los reglamentos que le impone la ley, tanto del ejercicio de la medicina, el Código de Deontología Médico-Forense, básicamente sus artículos 14, 15 y 16, que le proscribe al médico efectuar diagnósticos o aplicar procedimientos que excedan de sus propias competencias, de sus propias posibilidades. No advertirle al paciente o no exponer al paciente a riesgos injustificados, dada su sintomatología o su patología, es decir, que no se correspondan con su condición clínica o patológica, debe advertir el riesgo al paciente por las reacciones adversas, inmediatas, tardías, posoperatorias y de los procedimientos o la terapéutica o la farmacología que le está prescribiendo. Debe advertir siempre esta advertencia de riesgo y seguir los protocolos vigentes para el momento para poder entonces establecer si se ajustó a los estándares normalmente exigibles pues a todo el personal médico. Es importante ya en este acápite, ya entrar a la parte práctica o cuáles son aquellos documentos y elementos de interés criminalístico, de convicción que se deben recabar en una investigación criminal en un caso médico legal. En este sentido, tenemos como documento de mayor trascendencia el documento probatorio por excelencia, que es la historia clínica. La historia clínica es una evidencia de interés criminalístico de mayor relevancia que puede acreditar la correcta o incorrecta actuación médica, toda vez que es un documento médico legal con valor probatorio propio que recoge información esencial sobre la conducción del caso clínico. Debe narrarse en forma ordenada, lógica, clara, precisa,
sobre todo coherente, sobre todo los actos médicos, y que precise los datos relevantes que servirán de juicio para el registro de toda la enfermedad. Registra la atención prestada al paciente y de allí se mide la actuación del médico. Esta historia clínica puede ser el mejor o el peor aliado de un galeno. Debe contener, evidentemente, los datos del paciente, de sus familiares, los datos de su examen físico, todos los exámenes complementarios que se hayan realizado al paciente, el diagnóstico, el pronóstico, el tratamiento y la evolución cronológica del paciente, con todas las anotaciones médicas, preferiblemente de puño y letra, ya que y todo lo que comprende el conocimiento del médico sobre la resolución de ese caso. Si es un operatorio, las notas operatorias, los hallazgos que no hayan sido observados previamente en la parte clínica, si está en una intervención y hay algo que no fue diagnosticado, pero que se halló en el operatorio, está en la obligación de narrar ese hallazgo operatorio, que es muy importante. La hoja del consentimiento informado del paciente. En este sentido, la historia clínica, que es un documento probatorio importantísimo, no es un documento del paciente. El paciente tiene derecho, porque es el principal protagonista del acto médico, a tener una copia de esa historia clínica, pero la propiedad intelectual de la historia clínica es del médico o del conjunto de galenos que multidisciplinariamente hayan tratado a un paciente y están en la obligación cada uno de anotar su intervención, lo que prescribieron, lo que observaron y toda la actuación que hayan tenido en el tratamiento de un paciente. No debe dejar nada al olvido, sin omisiones, sin abreviaturas, sin signos inteligibles, preferiblemente debe hacerse a mano. No es tan recomendable hacerla en computadora o en medios electrónicos, pues es susceptible de forjamiento. Normalmente los actos médicos, sobre todo en instituciones de carácter público, pues se van anotando allí y eso va dejando constancia de la cronología de la actuación del médico o de los médicos intervinientes. Evidentemente, la desaparición, el forjamiento de una historia clínica, pues genera la presunción en contra de la actuación médica, ¿no? Tomando en cuenta que este documento, pues, puede ser incorporado al proceso a través de la vía de informes, porque reposa en la institución clínica o en el centro asistencial de carácter público o de carácter privado. El original de la historia médica debe reposar en la institución hospitalaria, porque esto es un documento netamente hospitalario. Sin embargo, debe ser facilitado al órgano de investigación, porque es un documento que debe ser ocupado a la brevedad posible por el órgano de investigación penal, por la Fiscalía del Ministerio Público, quien puede solicitarlo en cualquier momento, y el centro hospitalario es un mero garante del cuidado, del resguardo y del archivo de ese documento y debe entregarlo a requerimiento, pues, del órgano de investigación fiscal, que pasará evidentemente al acervo probatorio, al principio de la comunidad de la prueba, que puede ser utilizado por las partes. Cuando se pierde, se destruye una historia clínica, genera una presunción desfavorable en contra del galeno, en contra de la institución hospitalaria, por eso debe ser ocupada con la mayor rapidez. Imaginémonos entonces una historia clínica que esté bien relacionada y bien documentada, que refleje un diagnóstico, un pronóstico, un tratamiento para un determinado órgano y de repente el protocolo de autopsia, cuando se recoge el resto de los elementos, dice que el órgano afectado fue otro. Entonces, este es un documento que puede ser el principal amigo o el principal enemigo, pues, del médico, ¿no? Con esta historia clínica, se pueden solicitar a través del Ministerio Público y conforme a la facultad del artículo 111, numeral tercero del Código Orgánico Procesal Penal, bien de oficio por el fiscal del Ministerio Público, bien a solicitud de parte, por parte de la defensa o de los querellantes, un análisis, una correlación de la conducta médica para que con este documento hospitalario, más el resto de las documentales y testigos y testimonios que puedan cursar en el expediente, se analice, se interprete, se correlacione, se evalúe la conducta profesional del médico, por instituciones especializadas o por la opinión de expertos, peritos médicos forenses al servicio del Estado venezolano. Este es el principal elemento que debe ocuparse en la importancia de la historia clínica. Es el principal documento de valor probatorio que va a analizar, que va a dejar constancia de la conducta médica.
Igualmente pueden existir en los informes, ¿verdad? Que son otros dictámenes que puedan haber emitido, otros médicos que hayan tratado al paciente y que estén, digamos, en su historia clínica. Esto también puede ser recabado, que puede dejar constancia del estado como ingresó el paciente, del tratamiento que se le hizo o que se le realizaron estudios especiales que puedan ser recabados también para la investigación. Se debe evidentemente identificar a los testigos calificados del acto médico. Normalmente es el personal que interviene en el acto médico a los fines de deslindar la participación de acuerdo al tipo de intervención y con vista al daño del paciente, y también todas aquellas personas como enfermeros, circulantes que hayan estado en contacto con el paciente, lo hayan asistido en un momento determinado. La inspección técnica con fijación fotográfica, evidentemente, es una de especial relevancia en la pesquisa criminal, toda vez que deja constancia de la ubicación, del estado, de las condiciones del lugar. Presenta mucha relevancia en aquellas investigaciones, por ejemplo, en casos de clínicas con malas prácticas, con prácticas ilegales, deficientes condiciones sanitarias, las cuales evidentemente pueden ser objeto de visitas domiciliarias, de registros, de allanamiento, con vista a informaciones previas sobre la ejecución de actos médicos contrarios a la ley, bien sea tráfico de órganos, prácticas abortivas ilegales, implantes con sustancias prohibidas, todo esto. Entonces, y esta inspección técnica sabemos que debe recoger una información pormenorizada del lugar, de las condiciones y de todas las evidencias allí halladas. Lo que no consta en una inspección técnica no existe, no se puede incorporar posteriormente. Reconocimiento médico legal en caso de lesiones. Ya, bueno, identificar testigos calificados, ya lo dijimos, reconocimiento médico legal en caso de lesiones. Aquí debemos tomar en cuenta las previsiones de los artículos 223, 224 y 225 del Código Orgánico Procesal Penal, toda vez que los reconocimientos médicos, que son las pericias, deben ser elaboradas por médicos forenses. Los informes de los médicos privados que hayan estado en un centro asistencial no constituyen el reconocimiento médico legal que tenga valor probatorio propio. Estos elementos pueden ser de otros médicos que hayan intervenido, como dijimos anteriormente, recabados como pruebas de informes del estado y condición del paciente, pero deben ser evaluados igualmente por el perito o por el experto médico legal, médico forense, para que pueda ser incorporado lícita y legalmente al proceso y tenga validez legal para poder determinar el carácter médico-legal de las lesiones, en el caso de lesiones, ¿verdad? De por el tiempo de curación, de privación de ocupaciones y de incapacidad, para poder adecuarlas al lenguaje que maneja nuestro legislador de las lesiones, cuya clasificación es leves, levísimas, graves y gravísimas, porque el lenguaje utilizado por el médico común, por el médico clínico, no le es útil al investigador, no le es útil al fiscal, no le es útil al juez para formar el criterio judicial. Uno, porque no son órganos, no son funcionarios públicos previamente juramentados por el Estado para tal fin, y no son órganos de prueba. Entonces es importante que ese reconocimiento médico legal evidentemente sea firmado, suscrito por un médico forense debidamente juramentado, que sea órgano de apoyo auxiliar de la investigación criminal. Igualmente, el protocolo de autopsia forense es el medio de prueba por excelencia para acreditar la causa médico-legal de la muerte, médico-científica de la muerte, no siendo apta la autopsia practicada por un patólogo hospitalario, básicamente por las mismas razones pues, que operan para la medicatura forense. Porque conforme al artículo 202, todas las autopsias deben ser practicadas en las dependencias de la medicatura forense. Recordemos que la autopsia forense es un estudio macro e histológico del cadáver. Se hace examen de vísceras, de fluidos, en tanto que la autopsia hospitalaria es un estudio micro del cadáver, no se hacen estudios especializados, aunque se pueden tomar muestras y dejarlas en depósito para posteriores estudios. No son los patólogos hospitalarios funcionarios públicos, no pueden suplantar la función del médico legista conforme a las previsiones del Código de Instrucción Médico Forense, sus artículos 144, 145, 146. Lo que sí puede hacerse cuando no se hace la autopsia la autopsia legal, la autopsia por un médico anatomopatólogo de inmediato, es recabar la historia clínica de esos centros asistenciales y sobre la base se puede hacer una autopsia, un protocolo de autopsia tardío,
con vista a las observaciones, a los hallazgos, a las anotaciones, aunado a la lectura de la historia clínica y demás documentos médico-legales de importancia en un caso, para que el médico anatomopatólogo forense pueda correlacionar, analizar, concatenar todos estos elementos y establecer su dictamen pericial forense a posteriori y acreditar la causa médico-legal de la muerte, que es la que definitivamente tiene valor legal y es vinculante para la Administración de Justicia. Diligencias a requerir, tanto por el Ministerio Público como por la Defensa, práctica de diligencias especiales que se requieran de organismos públicos o bien privados, de experticias efectuadas evidentemente por que los dictámenes sean profesionales, como en este caso pudiera ser requerir de las sociedades venezolanas de medicina en sus distintas especialidades, de Sociedad Venezolana de Cardiología, de Traumatología, de Cirugía, de Infectología, que emita un dictamen sobre la base de la lectura del expediente, sobre la base de la constitución de una terna médica que analice, que evalúe con vista a la historia clínica y los demás documentos e informes que cursen en actas, más los reconocimientos médicos forenses, más el protocolo de autopsia, si la conducta del médico fue adecuada para la resolución de determinada patología del paciente. Recordemos que el galeno, pues en el ejercicio de su derecho a la defensa, puede desviar la atención del caso, haciendo recaer la culpa, pues inclusive en otros galenos, en el centro hospitalario, en las condiciones propias o preexistentes del paciente, en ejercicio de su defensa, para lo cual se debe requerir, y es lo aconsejable, la constitución de una terna médica, donde pues se escuche la opinión de 3 médicos especialistas en el área que se está ventilando. Uno puede ser a proposición de la defensa, otra proposición del tribunal, otra proposición de la víctima, para que sea ecuánime y ponderado. Inclusive se puede hacer objeciones a estos médicos que participen en la terna por tener relaciones de enemistad previa con el médico que se está cuestionando, se puede hacer una oposición. Estos médicos, esta terna médica debe juramentarse igualmente y emitir un dictamen calificado que le servirá al Ministerio Público para formar su criterio, su convicción y posteriormente ser elevado al conocimiento del juez. La defensa, por su parte, pues puede consignar literatura médica en apoyo de su pretensión. El fiscal también puede buscar literatura médica, el récord profesional de ese galeno, las revistas médicas, los estudios que haya realizado, revistas, tratados, cualquier tipo de material, su currículum vitae, sus menciones honoríficas, todos los ensayos que haya hecho en apoyo a su trayectoria y su trayectoria profesional. Se pueden recabar manuales de procedimiento de las instituciones hospitalarias para ver si se adecuó toda la conducta a la lex artis vigente para el momento. ¿Qué se debe, además, en este caso, recabar, aparte de diligencia, los actos de investigación, la hoja del consentimiento informado del paciente? Esto es muy importante. El médico está en la obligación de poner en conocimiento del paciente y que éste lo firme, o si no, sus familiares, todos los riesgos, los pros y los contras de la intervención o del procedimiento que se va a ejecutar, con todas las consecuencias inmediatas y tardías, para que el paciente esté informado de todos esos procedimientos, de las condiciones, de las consecuencias esperables que puede sufrir en determinado momento. Esto es importantísimo. De alguna manera, cuando el médico cumple con esta hoja de consentimiento informado, hasta cierto punto salvaguarda su responsabilidad de acuerdo a ciertas consecuencias que son esperables y algunas no esperables, pero que forman parte de ese tratamiento. Esto no excluye su responsabilidad médica si ha obrado con manifiesta imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de las leyes y de los reglamentos. Es decir, la hoja de consentimiento informado no es una patente de corso que excluya la responsabilidad médica, la excluye hasta cierto punto en los deberes propios de información del paciente y de asistencia y de explicarle algunos riesgos, pero eso no excluye que si ejecuta una conducta imprudente y es probada o un error de mano profesional, excluye su responsabilidad penal. Entonces, bueno, en este sentido, tenemos entonces, para que se dé lo que se denomina la mala praxis médica o una iatrogenia negativa,
es determinar como puntos de orden la relación médico-paciente, que puede ser extracontractual o contractual. Contractual si el paciente acude a ese médico y establece con él una relación pues, de trabajo, de servicios profesionales, o extracontractual cuando la persona, por ejemplo, acude a un centro hospitalario y ese es el médico que está y ese es el médico que debe atenderlo por necesidades de servicio o de guardia. Normalmente la prueba de la relación médica es muy sencilla, puede ser una prescripción médica o puede ser, obviamente, la emisión del informe médico, ¿no? O de una hoja de evolución médica. Así se prueba la relación médico-paciente. El nexo, el daño a la salud física o psíquica del paciente, que puede ser temporal, que puede ser permanente. En este sentido, pues la producción del daño es un elemento fundamental de la mala praxis médica. Aunque hay una conducta ligera por parte de un galeno, si no produce un daño a la salud o a la integridad física o psíquica del paciente, no habrá relación de causalidad. El nexo con la relación de causalidad, que es efectivamente el kit álgido de todo este tema. Puede existir imprudencia, negligencia, inclusive impericia, pero si no se produce ese daño, no hay una mala praxis médica. El resultado dañoso debe ser causa, medio y condición de la acción médica. Si hay un elemento que en ese transcurso rompe esa cadena causal necesaria, tampoco habrá mala praxis médica y el resultado podrá deberse a otra causa fortuita. El paciente puede haber salido del área de responsabilidad médica en una condición estable, posteriormente entra, por decirlo de alguna manera, en otra unidad o en otra dependencia hospitalaria o a manos de otro paciente donde puede sufrir un cuadro que no dependa de la original intervención y ya se estaría hablando de otras causas. Entonces, es muy importante hacerle el seguimiento al nexo causal entre la conducta, el medio y la consecuencia dañosa para establecer la relación de causalidad. Inclusive hay conductas que pueden deberse a la propia conducta del paciente. Si el paciente, bueno, se arranca algunos aparatos, algunas sondas, algunas cuestiones, empeora su estado de salud, evidentemente ya no será culpa del galeno. Causas que excluyen la responsabilidad médica, haber salido el paciente del área de responsabilidad médica de determinado galeno, el hecho fortuito o sobrevenido al acto quirúrgico, la responsabilidad hospitalaria propia, cuando ya se deslinda la responsabilidad personal, que el médico puso todo su empeño, diligencia y supervisión en el paciente, pero él adquiere, por ejemplo, una infección nosocomial, una infección por bacterias adquiridas en el medio hospitalario, infecciones respiratorias, neumonías, infusiones por transfusiones de sangre, por HIV, SIDA, hepatitis, otro tipo de condiciones que hayan salido, que estén aisladas propiamente del acto médico y que sean responsabilidad directa del medio, del medio o de las condiciones propias sanitarias del hospital, pues esto evidentemente suprime y exonera la responsabilidad médica. La recidiva o la residencia, que es la propensión del paciente a sufrir nuevamente la enfermedad, evidentemente debe ser tratado como un hecho nuevo. Entonces, bueno, es importante como conclusión que la conducta médica debe ser causa y condición del resultado dañoso para que haya la imputación objetiva. ¿Qué es lo que se debe estudiar aquí? La culpa médica se fundamenta en la previsibilidad del resultado lesivo. Para que le sea exigible al médico la responsabilidad a título de culpa, pues entonces esta culpa se configura cuando no se ha previsto lo previsible o cuando previsto no se toman las medidas necesarias para impedir el daño y afronta el médico voluntario y conscientemente ese riesgo. El médico, es importante determinar lo siguiente: cumple con su deber cuando actúa con confidencialidad, con la debida información al paciente, cuando se hace la asistencia, el seguimiento, el monitoreo de la actitud diligente para preservar la vida del paciente, cuando no asegura un resultado, porque la gestión médica se mide por el medio, es decir, la obligación es de medio y no de resultado, cuando se minimizan o se reducen los riesgos por la teoría de la producción del daño, el médico no puede aumentar el riesgo existente. Cuando se lleva la historia clínica ordenada, detallada y cronológicamente, cuando se efectúa el deber de, si excede las condiciones del paciente,
de su propia capacidad, competencia o pericia, efectuar la interconsulta, la derivación, es decir, remitir al paciente con el médico especialista correspondiente. Entonces, bueno, de esta manera, bueno, damos por concluida nuestra participación el día de hoy y bueno, quedamos entonces atentos para nuevas sesiones, nuevas invitaciones. Muchas gracias, que tengan.